están? Bienvenidas acá Al Derecho Podcast, mis queridas y futuras abogadas, alumnas del Centro de Estudios Carbonell. Me da muchísimo gusto que estén por acá. Y pues justamente el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la experiencia de estudiar Derecho, la enseñanza del Derecho, sus visiones sobre el tema y más. Así es que les doy la más cordial bienvenida. Y para empezar, ¿por qué no nos cuentan un poquito de ustedes para que quienes nos escuchan sepan un poco de qué va? Entonces, ¿qué tal si empezamos con Larisa? Hola, buenas tardes a todas. Pues un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poco de cada una de nosotras y pues les voy a platicar un poco de mí. Para empezar, les puedo decir, yo soy hija, soy hermana, soy amiga, compañera, voluntaria. Soy una mujer que se preocupa por las causas sociales y también por el presente de mi país. También por ser parte de la solución y no de la apatía. A medida de lo posible, he sumado esfuerzos con amigas y amigos para colaborar en la medida de lo posible con acciones que tengan impacto en mi localidad, pero también en otros municipios del Estado de México. Soy politóloga y administradora pública y he tenido la oportunidad de desarrollarme profesionalmente tanto en el sector público como en el sector de las organizaciones civiles. Soy Larisa Ortiz y tengo 27 años. Listo, muchas gracias, Larisa. Ahora, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti, Regina? Hola, Quetzali, pues muchas gracias. Antes que nada, saludo a todo tu público. La verdad es que es un gusto y un placer estar en tu programa. Soy tu fan, tu seguidora, así que te agradezco mucho la invitación. Y bueno, pues yo soy Regina Cruz, tengo 43 años, soy mamá de 2 niñas, felizmente mamá de 2 niñas. Tengo una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y una maestría en Equidad y Desarrollo. Y actualmente soy la directora de Prevención y Bienestar Familiar del DIF Estado de México, que quiero compartirles que de todos los lugares en los que he trabajado, que ha sido en los 3 órdenes de gobierno, de todos estos lugares, en realidad este es el espacio en donde más me he podido desarrollar y en donde más puedes llegar a la población y más acciones puedes hacer en pro de las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, eso es un poquito de mí. Listo, muchísimas gracias. Y como pueden escuchar, son perfiles muy diversos y muy completos. Y justamente vamos a escuchar ahora a Adriana para que sepan de lo que les estoy contando. Adriana. Hola, muchas gracias, Quetzali, muchas gracias. Buenas tardes a todas, la verdad que es un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Y bueno, soy Adriana Manzanares Almirón, soy originaria de Acapulco, Guerrero, pero ya llevo 13 años viviendo aquí en la Ciudad de México, prácticamente desde que me vine a estudiar la carrera. Tengo 29 años y soy Leo y también soy... Mi carrera soy ingeniera en biónica, esta la estudié en el Instituto Politécnico Nacional. También tengo una maestría en ingeniería eléctrica con especialidad en la bioelectrónica y también tuve la oportunidad de cursar 2 años de doctorado, igual con la misma especialidad, solo que le puse una pausa por cuestiones ahora sí que meramente laborales. Estuve trabajando por casi 1 año y medio como docente en la Universidad del Valle de México, el campus Lomas Verdes. Esto es muy gracioso para mí porque yo la verdad nunca me veía siendo docente. Siempre decía, esto no es para mí, no me veo parada detrás de los alumnos, es una gran responsabilidad, pero siempre he dicho que la vida da muchísimas vueltas y nunca hay que decir nunca algo, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de ser docente, la verdad es un área muy bonita, muy difícil, porque es una gran responsabilidad, ya que tienes a alumnos, aunque sean más o menos de tu edad, porque sí eran más o menos de mi edad, pero esa responsabilidad de transmitir ese conocimiento a ellos, de formarlos, porque prácticamente ellos van a laborar después, van a estar detrás, no sé, de algún hospital, ser los futuros presidentes o gobernadores, digo, no sé, ¿verdad? También la vida da muchas vueltas. Pero sí, es algo muy bonito. De hecho, recuerdo muy bien cómo fue mi primer día de dar clases, que de hecho pensaron que yo era alumna, tanto varios maestros, ay, es una alumna más. Y sí.
Muy bien, muchísimas gracias. Y gracias por decir el signo. Se ve que me sigues. Pero sí, justamente eso está bien interesante porque me identifico total con esa historia. Yo también cuando estudiaba la carrera nunca quería tomar las materias de pedagogía ni nada por el estilo. Decía, no, es que yo no voy a dar clase, no voy a ser maestra, entonces no me interesa. Acto seguido, yo de maestra a full. O sea, hasta maestra del Instagram, ¿sabes? Hasta maestra del Spotify. Así es que sí, la vida da muchísimas vueltas y está bueno dejarnos sorprender. Y justamente, hablando de dejarnos sorprender, ustedes, yo me doy cuenta que tienen como carreras, algunas más afines y otras no tanto al derecho. Y esto me encanta porque creo que se abren espacios para ser muy creativas como en lo que hacemos, ¿no? Y justamente por ahí quiero ir y aprovechando que ustedes tienen como esta formación previa, o sea, ¿a ustedes qué les mueve del derecho o qué les llama la atención con relación a sus carreras previas? O sea, por ejemplo, ¿han pensado como en hacer por ahí un mix entre ambas o tal vez como decidieron como redireccionarla por ahí? ¿O qué nos pueden decir al respecto? Porque creo que mucha gente se puede identificar con que a veces hay tantas opciones que no sabemos qué hacer y yo creo que, o sea, es una gran posibilidad el hecho de tener una carrera y poder entrar a otra. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Regina. Bueno, pues la realidad es que yo estoy muy feliz de haber estudiado Ciencias Políticas y Administración Pública. Realmente es una área que me abrió muchas puertas en los 3 órdenes de gobierno y que me ha formado, pero justamente en todos los lugares en donde me presento a laborar, te das cuenta que hay un vínculo muy estrecho con el derecho. Y además siempre hay una línea muy delgada como servidora pública y cuando ocupas ciertos puestos de mando entre la legalidad y la ilegalidad. Entonces creo que es súper importante prepararte en el tema. Podría decirte que derecho tendría que ser una materia transversal también, ¿no? En todas las licenciaturas. Así que es por eso que decidí estudiar derecho y por eso es que además escogí el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell por recomendación de un abogado trimaestro con doctorado, que actualmente es alcalde, y que justamente me dijo que era la escuela ideal para personas que teníamos una carrera previa y que además ya estábamos en funciones, ¿no? Que era como muy complementaria. Entonces, creo que hice una muy buena elección en cuanto a la carrera que elegí y también la escuela que elegí. Y cada vez que sigo avanzando en las materias, pues voy aplicando lo que aprendo en el trabajo y voy corrigiendo detalles. Te podré explicar de todas las materias que me han abonado algo, pero no solamente en el trabajo, sino en la vida personal, en donde también fui corrigiendo muchas cosas en cuanto empecé a estudiar Derecho Civil y Derecho Familiar. Fui arreglando cosas incluso para mis propias hijas y para mi familia. Entonces, te podría decir que estoy muy contenta y que recomendaría ampliamente estudiar la licenciatura en Derecho y además en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Listo, muchísimas gracias. Sí, sí es cierto, me quedé pensando en eso que decías de que, o sea, es buena idea como meter derecho, por ejemplo, en las tiras de materias de otras carreras. Y me acordé que me parece que en relaciones internacionales, por ejemplo, se estudia como derecho internacional público en algún punto, o derecho internacional, no sé si también privado. Y justo en los exámenes, no sé, servicio exterior, hay como secciones de relaciones internacionales, derecho internacional. Y no sé, creo que es como una visión amplia, ¿no? A lo mejor no te especializas de lleno, pero tienes como una idea de qué va. Y ahora bien, Adriana, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre para ti cómo ha sido? Más porque creo que tienes como esta formación como no tan afín, ¿no? Que podríamos decir, pero creo que hay mucha oportunidad por ahí. Sí, en efecto, la verdad mi carrera, que es ingeniería biónica, no tiene nada que ver con la cuestión de la licenciatura en Derecho. Y ahorita que estabas mencionando y que también mencionó Regina que deberían de en otras carreras dar esa materia. En mi carrera la verdad es que nunca tuve una materia como tal de derecho, a lo mucho era filosofía, pero súper leve, o sea, no era muy así a grosso modo, ¿no? Y creo que no he comentado, pero lo que es la ingeniería biónica, esta es una carrera que es puramente interdisciplinaria, pero en lo que es el área físico-matemáticas y en la médico-biológicas.
Esto permite ahora sí estudiar a los organismos vivos, cómo es eso, sus estructuras, su función, la interrelación que hay con el medio, para poder nosotros inspirarnos en ellos y poder crear ciertas cuestiones que puedan ayudar también a la sociedad. Y en el campo laboral meramente es en el sector de salud, ya sea como área biomédica o en la biotecnológica. Entonces, sí me dediqué mucho tiempo o gran parte del tiempo a lo que es a mi carrera, pero como a mí me gusta estar siempre movida e intentar muchas cosas, yo tenía como objetivo cuando estaba a mitad de carrera estudiar derecho, porque me gusta mucho lo que es el derecho fiscal, ¿no? Entonces, platiqué con una tía y me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo una maestría en el Centro Carbonell. ¿Por qué no buscas? Más porque tú estás ahorita trabajando y si quieres estudiar no te va a dar tiempo, ¿no? O sea, como que es muy complicado. Y aquí te dan como que esa oportunidad de que lleves ambas cosas. Entonces dije, bueno, está bien, vamos a intentarlo. Y bueno, es un poco difícil el trabajar y el estudiar de este derecho porque, no sé, puedo hablar también por mis compañeras, ¿no? De que hay que poner mucha atención en las clases, pero tampoco estar desatendiendo lo que es el trabajo, ¿no? Y ¿por qué me gustó esto? Yo creo que el derecho también te abre más puertas a nivel cultural, o sea, te enseña costumbres de otros países, diferentes prácticas sociales. También, por ejemplo, si tenemos alguna situación con un familiar o con un amigo que ellos tengan algún tipo de problema, nosotros podemos también ayudarlo. Y yo creo que eso es algo gratificante, ¿no? El poder ayudar a otras personas y más con nuestros conocimientos, el poder hacerlo, yo creo que eso es lo que también me ha inspirado a seguir estudiando. Listo, muchísimas gracias. Y Larisa, nuestra politóloga, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre cómo ha sido para ti? Sí, claro. Bueno, respecto a lo que nos comentaba, por ejemplo, Regina, con el tema de la ciencia política, yo les voy a platicar un poco que cuando estaba en la universidad, por ejemplo, a veces se criticaba mucho el tema de las personas que se dedicaban al ámbito del derecho, ¿no? Porque creíamos que posiblemente, pues, todo tenía que girar en torno a la ley y pues los politólogos normalmente nos basamos más en temas de, a veces hasta de las leyes no escritas, ¿no? De lo que se dice, pero no se hace, y de lo que se hace, pero no se dice. Entonces, ese fue un tema que al principio yo lo tenía como muy claro y decía, no, creo que derecho no es para mí. Sin embargo, como fui creciendo, me fui desarrollando en el ámbito laboral, vi que sí es necesario también que las personas tengamos un conocimiento a lo mejor no específico, pero sí general respecto a las normas, ¿no? Tan solo a los derechos humanos. Entonces, eso fue un tema que a mí me ha impulsado, que me ha motivado y que me incitó a estudiar derecho. Yo recuerdo, por ejemplo, una frase de una escritora que se llama Olga Poblet, que habla que para asumir nuestros derechos como mujeres debemos prepararnos. Y decía que solo con la capacitación podemos tener fuerzas para no replegarnos. Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante porque no solo debemos prepararnos para defender nuestros derechos y no nada más para buscar ampliar y pertenecer a un sector laboral y académico, sino también para hacer voz, para hacer impulso y defensa de aquellas personas que se encuentran en situaciones vulnerables. Entonces, esta es una de las razones de entre otras más, que me incitó, convenció y que motivó a estudiar Derecho. Listo, muchísimas gracias. Tú también estabas como en el supuesto de, no, eso no es para mí, no lo voy a hacer. Acto seguido, inscrita en la carrera de Derecho. Y heme aquí, la verdad es que estoy muy contenta y sobre todo haber conocido a personas tan grandiosas como las que ahorita estamos y poder intercambiar opiniones, ideas y el hecho que nos brindes este espacio, me enamora. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Y saben, justo ahorita que estaba como escuchándolas, o sea, me doy cuenta cómo hoy en día como que este efecto de mezclar con otras disciplinas del derecho ha estado tan en boga. Y por ejemplo, me acordé muchísimo que cuando yo estaba concursando para ganarme la Chevening el año pasado, me hicieron una pregunta que yo creo que fue de mis mejores respuestas y me preguntan, ¿tú eres abogada?
y pues parecería que tu perfil es muy como marcado, ¿no? Pero ¿qué harías como en esta área del networking, de que cómo haces para hacer networking? Y me dicen, ¿qué haces si te encuentras con una fotógrafa y tienes que hacer un proyecto en conjunto? O sea, parecería que no tienen nada, o con una química o algo así. ¿Cómo haces networking? Y de ahí, como que pues piensa rápido, ¿no? Entonces me acuerdo que yo dije, no, pues es importante porque se puede hacer ejemplo, ¿no? Si yo soy de derechos humanos, hacemos un proyecto de fotografía, de violaciones a derechos humanos para concientizar, así, o sea, entonces creo que esto lo traigo a la mesa porque ejemplifica muy bien cómo hoy en día se van creando redes de distinta forma. Y yo creo que antes no era tan así, sino que era más especializado, pero hoy en día se va uniendo más. Y justamente hablando de esto, les tengo la pregunta del millón para las y los estudiantes de Derecho, porque a mí siempre me preguntan en el internet que cómo se hace para saber uno a qué se va a dedicar o a dónde le va a dar en la carrera, o sea, si se va a inclinar por penal o por laboral, o qué hago con mi vida. Es la pregunta del millón para las personas que están estudiando Derecho, supuestamente, ¿no? Porque yo creo que esas preguntas se hacen a lo largo de la vida siempre, pero ¿ustedes qué opinan de esto? O sea, ¿ustedes ya tienen como una materia predilecta o ya la tienen seleccionadísima o están descubriendo o cómo van con eso? Larisa, ¿por qué no nos cuentas? Por ejemplo, en este tema yo hace poco platicaba con mi hermano y me preguntaba que cuál es la materia que más me gusta o tan solo en las materias, ¿no? Cuando te presentan y dices, yo me quiero dedicar al ámbito penal o al ámbito constitucional o algo así. Uh-huh. Yo podría decir que me gusta mucho el tema de derechos humanos actualmente y por lo que he visto y también en el medio que me he desarrollado, es lo que más me agrada. Sin embargo, tampoco puedo decir, no quiero estudiar, por ejemplo, derecho fiscal o derecho mercantil porque es algo que todavía no he visto. Entonces, creo que algo muy importante es también darnos la oportunidad de conocer, experimentar e indagar también en otras áreas para saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llama la atención y posiblemente pues ya en algún momento tener obviamente que decidir a qué me quiero dedicar. Pero sí, yo estoy abierta a las posibilidades, abierta a lo que pueda conocer, a lo que me pueda gustar y pues voy a esperar. Listo, bien. Adriana, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Justamente, bueno, no con mi hermano, ¿verdad? Pero sí con mi mamá, así como le pasó a Larisa, mi mamá también me pregunta mucho, oye, ¿en qué te gustaría especializarte, no? Como mencioné al inicio, a mí me gusta mucho lo que es el derecho fiscal, pero ya en estos momentos, ya que me he estado integrando o metiendo más a fondo de lo que es el derecho, me llama bastante la atención lo que es el derecho penal. Y siempre le digo eso a mi mamá, derecho penal. Ella como que se espanta de, no, pero porque el derecho penal es muy peligroso y más siendo mujer. Yo sé que se toman muchísimos riesgos, pero no solamente en eso, sino que también ahora sí que en todas partes uno corre muchos riesgos, ¿no? Pero siempre en algunas carreras hay más riesgos que otros. Pero siento que es un área muy bonita, muy interesante, muy complicada, pero no sé, a lo mejor dentro de un año estaré cambiando y me gustaría especializarme en amparos, ¿no? Que también es algo que me llama mucho la atención. Pero sí, es algo muy, muy difícil. Yo creo que nunca vamos a estar como que al 100% decididos de en qué nos vamos a dedicar. Es algo muy complejo. Digo, los seres humanos creo que somos muy complejos e igual tomar decisiones es difícil. Ok. Regina, ¿qué tal contigo? Pues primero yo les diría a todas y a todos los estudiantes de Derecho que disfruten la carrera al máximo, independientemente de la universidad y de la modalidad en la que estén inscritos en la licenciatura. Creo que es una materia que a partir de las últimas reformas existentes en México, por ejemplo, a partir del 2011, ha cambiado en su totalidad. Es decir, los que estudiaron derecho antes de esa época, hoy se tienen que actualizar o se han estado actualizando. Entonces yo lo que les diría es disfrútenla, gócenla, diviértanse, no se estresen.
ya a mi edad, después de tener una licenciatura y después de haber trabajado en varios lugares, les podría decir que me aseguraría que hoy en día una carrera no te prepara solamente para dedicarte a una cosa y que depende mucho de ti, ¿no? Por supuesto que hay que especializarse en algo, o sea, de eso sí estamos seguros, y más si te vas a dedicar al derecho y si realmente vas a ser abogado o abogada postulante, pues definitivamente sí te tienes que especializar, pero creo que no es el momento de que lo vayan decidiendo, ¿sabes? Creo que si vas arrancando la carrera, vale la pena que la disfruten y que sepan sobre todo que hoy en día las carreras nos tienen que preparar, las universidades tienen que pensar en prepararnos para sobrevivir, es decir, para salir adelante y para hacer diferentes cosas vinculadas a otras materias, como lo hemos estado viendo ahora, ¿no? Entonces, creo que ser ya de entrada licenciado o licenciado en Derecho te abre una puerta y una puerta a todos los caminos, porque definitivamente es una carrera necesaria en ámbitos privados y ámbitos públicos y en todas las áreas del conocimiento. Entonces, me iría más por ahí. Sí pensar en una especialización, porque no puedes ser todólogo si te vas a dedicar a postular, a ser postulante, pero sí también disfrutar al máximo la carrera, porque efectivamente hoy te puede agradar algo y mañana descubres que eso cambió y que ahora te agrada otro tema. Y en mi caso personal, para cerrar, pues es el derecho familiar. Definitivamente por la trayectoria que tengo dedicándome al tema de prevención de violencias, justamente siempre he estado muy consciente de que hay que salvar la figura de la familia, respetando estas diferencias que ya existen y estas diferentes formas de conformarte como familia, pero sí rescatar y tener claro que es en la familia donde formamos a las futuras personas que van a salir a hacer el bien o a hacer el mal. Entonces, derecho familiar sería el tema en el que me encantaría especializarme. Listo, me encanta porque si recapitulamos, me gusta mucho lo que dice Regina de, o sea, divertirnos, relajarnos. El otro día es algo muy diferente, pero yo estaba con una amiga y le decía, yo en primaria era súper ñoña, o sea, puro 10, mi boleta, me portaba increíble. Dije, si yo hubiera sabido que nadie se iba a fijar en eso y a nadie le iba a importar, me hubiera divertido durísimo en mi primaria. Era una niña así toda bien portadita y decía, iba al baño y era de que así me regresaba al salón, así. Y yo, entonces me recordó muchísimo ahorita eso que decía Regina. Y sí es cierto, yo creo que la vida siempre nos lleva como a diversos caminos, porque retomando un poco lo que comentan, por ejemplo, Larisa y Adriana, también es de explorar y ver qué hay, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, yo quería ser laboralista y de ahí nadie me sacaba. Yo iba a ser la mejor litigante de México en laboral y lo fui como 5 años litigante laboral, pero yo me acuerdo que me iba a meter a clases de idiomas porque llegaba muy temprano al despacho y había tráfico, entonces llegaba temprano y decía, ¿qué hago? Pues me meto aquí a la escuela de idiomas que está a la otra calle. Entonces me puse a estudiar italiano, francés, alemán y yo ya era toda políglota, pero como que yo iba porque no tenía nada que hacer y me llamaba la atención, ¿no? Y poco a poco la vida me fue como perfilando y luego, no sé, como que me gané una beca para irme a estudiar alemán y yo, pues bueno, pues ya estudié alemán y así, o sea, y yo no me daba cuenta como que se me iba haciendo el perfil como más internacional y yo decía, no, yo voy a ser laboralista. Y un día dije, ¿qué me pasa? Eso ya ni el caso, o sea, como que de pronto ya cambié y ni me di cuenta. O sea, todavía hago temas laborales, pero ya internacionales, por ejemplo, pero todo lo de litigar y así, o sea, como que fue muy suave cómo se fue diluyendo, así es que otra vez, o sea, ahora digo, hubiera explorado más, porque yo estaba duro y dale que iba a ser laboralista, ¿no? Pero bueno, es parte de ir aprendiendo. Sí, Adriana. Sí, es divertido que lo menciones, porque hace unos días yo estaba viendo un meme que dice, otro día más sin usar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Más que soy ingeniera. Y Exacto, dije, exacto. y dije, es verdad, o sea, yo también me mataba en la carrera estar estudiando que las ecuaciones y así, y decía, voy a ser el mejor Ironman del mundo, una mujer biónica acá, y estoy estudiando ciencias sociales, entonces esos cambios tan radicales que da la vida, y en ciencias sociales tampoco estoy viendo el trinomio cuadrado perfecto, entonces, como dice Regina, sí, hay que relajarnos bastante y disfrutar todo este proceso, y poco a poco vamos a ir descubriendo qué vamos a hacer, ¿no? Entonces es divertido saber qué nos Sí. va a dar la vida.
Me encanta, sí. Larisa. Por ejemplo, ¿sabes? Algo a mí, lo que me ha servido a mí es meterme a cursos, diplomados o talleres que a veces imparten las instituciones a nivel federal o estatal o a veces hasta municipal. Y creo que eso ayuda mucho también para que vayas descubriendo qué temas te gustan, si te apasionan o si al contrario hasta te llegan a aburrir, ¿no? Entonces ya conforme tú vayas explorando todo ese campo que te ofrecen, pues ya podrás tomar ir tomando decisiones y saber Ir tomando. si quieres, qué no te gusta, qué es lo que sí te gusta, qué es lo que te apasiona. Y digo, a mí me ha servido, entonces creo que ese es un buen tip para las personas que están estudiando Derecho. Listo, sí, Regina. Otro punto rapidísimo, el tema de la titulación. Ayer justamente yo estaba en la casa de un amigo al que yo le había regalado mi tesis de licenciatura porque me titulé por tesis y entonces me dice, aquí hay un grupo de libros en donde hay muchos de derecho, llévate lo que quieras. Y entonces me pongo a escoger los libros y descubro mi tesis. O sea, ya la iba a sacar, nunca la leyó y ni siquiera se dio cuenta que además estaba en la dedicatoria, ¿sabes? Lo que sentí. Entonces, lo que yo les podría decir a todas y todos los estudiantes de Derecho es que titúlense, o sea, terminando la licenciatura y obviamente desde el inicio sí vayan pensando en la modalidad de titulación, pero que no se claven con el tema de la tesis, de hacer tesis, porque justamente a no ser que te vayas a dedicar a un tema, a investigación, ¿no? Y a la academia, ahí es donde sí te vale mucho tener tesis de licenciatura, tesis de maestría, ¿no? Para dedicarte al tema y dependiendo de la escuela en la que vayas a decidir estudiar un doctorado, por ejemplo, ahí te vale mucho la tesis, pero por supuesto que lo importante es que se titulen, o sea, nadie lee las tesis de nadie y efectivamente, o sea, yo me esmeré en mi tesis, según fue la mejor, la sometí a opinión y la quería hacer libro, ahora ni siquiera la haría libro ahora que la leo y te das cuenta que no la leyó a quien se la dediqué, entonces dices bye. Entonces yo les sugiero que se titulen de inmediato, una vez terminando la carrera. Listo, muchísimas gracias. Sí, la mía tampoco. De hecho, es un archivo secreto y confidencial que nadie puede ver porque hice una locura en esa ocasión. Pero bueno, continuando un poco. Oigan, sobre estudiar Derecho, o sea, hoy en día yo he visto que muchas escuelas de Derecho y sobre todo, por ejemplo, el Centro Carbonell, como que trae este nuevo método de enseñanza y que a mí me parece que le está apostando como algo más como cognitivo, no tan de memorizar, más argumentativo, como de ponernos a analizar y todo eso, y antes no era tanto así. Entonces, me gustaría preguntarles, o sea, ¿qué es lo que más y menos les gusta, por ejemplo, o sea, en toda su experiencia de enseñanza, ya sea del derecho o no, y si hacemos unas comparativas o algo así, ¿qué es lo que más y menos les gusta como de la enseñanza en general? Y si quieren ahondar en el derecho, perfecto. Regina. Fíjate que pensé en lo que decía Lari ahorita de los politólogos contra los de derecho. O sea, yo sí recuerdo que era muy marcado. O sea, la UAM, de donde yo egresé, que es la Autónoma del Estado de México, era muy marcado y decíamos que eran unos cuadrados y que no podías hablar con ellos y así. Pero yo ahora he descubierto, y más en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, que sí traen esta visión de desde el principio llevarte a la práctica. Y entonces el leer sentencias, el estar pendiente de absolutamente todas las reformas que existen, el que te estén incluyendo en diferentes cursos, el que hagan videos cortos o cápsulas con información súper valiosa y te estén bombardeando con este tipo de información tan fácil y tan ágil, tan entendible, no tan técnica. Creo que es un modelo muy interesante y hacia eso va el derecho y justamente pues ya lo dijo la Corte y ya lo dicen todos los poderes judiciales de los estados, ¿no? Hay que hacer el derecho más entendible y más para las personas, más para la ciudadanía, ¿no? Que ellos puedan entender justamente todos los temas. Justo recordé un foro que hubo en el Poder Judicial del Estado en donde se hablaba de concubinato y de verdad era súper interesante darte cuenta las preguntas que hacían
las personas, mujeres que saben que son concubinas. Entonces, fue fabuloso darte cuenta que les llegaste a ellas y les resolviste el problema que su abogado no les había resuelto. Entonces, bueno, creo que por ahí va el tema del derecho, el hacerlo más sencillo, más humano, más cercano a la gente y que nosotros, los que estamos estudiando derecho, nos demos cuenta que eso es necesario, ¿no? O sea, se acabaron los machotes grandes y terribles que solo entendían los abogados y no entendíamos los usuarios, ¿no? Entonces, por ahí van. Listo, muchísimas gracias. Y Adriana, ¿tú qué nos puedes contar al respecto? Siento que las ventajas, una de las ventajas de estudiar derecho es que tienes una mayor oportunidad a nivel laboral frente a otras carreras. Y creo que la mayoría de los egresados se dedican, sí, a la abogacía, a formar su propio despacho, a trabajar en sectores públicos o en el sector privado, ya sea también como profesores o investigadores. Que la carrera de Derecho también, o siento yo, lo he visto también conmigo, que me ha obligado a expresarme, porque uno como ingeniero, están mencionando que los politólogos dicen que son muy cuadrados, bueno, los ingenieros también dicen lo mismo, que somos bastante cuadrados, que no sabemos expresarnos, que lo que decimos es eso y que nos creemos demasiado, ¿no? Y bueno, o sea, no voy a decir que no en algunas cosas, pero otras sí los defiendo. Y siento que la carrera me ha ayudado también bastante en poder expresarme, en tener esa capacidad también de negociación y de comunicación, ya que hay que aprender a resolver conflictos y esas son habilidades que vamos a utilizar día con día. A mí lo que me ha gustado del Centro Carbonell, bien como lo dijo Regina, es que desde un inicio nos ponen a leer sentencias. Recuerdo muy bien que en una de las clases de uno de nuestros profesores nos dijo que leyéramos una sentencia y que hiciéramos de la parte de defender a una empresa o de la parte de defender a la persona. Ese trabajo a mí me encantó porque siento que te obligó desde un inicio a leer, a ver de qué modo vas a atacar a tu contrario, defender a tu representante y el tener más conocimientos, porque ya fuera del ámbito laboral, no nada más es leer un libro, es también tener esa capacidad de, a ver, ¿cómo voy a atacar este asunto? Hay esta vía, pero si tomo esta vía, pasan estas dos cosas, y si tomo la otra, pasan estas dos, o sea, ir ponderando cuál es la correcta, entonces, y hay que tenerlo así, o sea, ya tú ya pensaste en un punto, pero a la par ya pensaste en 100 más, porque esto es de volada, ¿no? Entonces, siento que como lo estamos haciendo o lo está haciendo en estos momentos el Centro Carbonell, es muy bueno para nosotros que nos estamos formando en este campo. Listo, muchísimas gracias. Me recordaste como cuando juegas ajedrez, ¿no? Como que tienes que estar como pensando así, si hago esto, ¿qué va a pasar? Si hago esto, no, mejor no, pero es rápido porque ya le toca al otro, ¿no? Entonces, está buenazo eso. Y Larisa, ¿qué nos cuentas tú? Y recuerdo que cuando estaba cursando mi primer carrera, leíamos mucho, mucho. Entonces, en algún momento sí me preguntaba de qué manera voy a llevar a la práctica todo esto que estoy leyendo, todo esto que estoy aprendiendo. Y efectivamente, cuando salí al campo laboral y empecé a trabajar en la administración pública, yo decía, ¿de qué manera puedo empatar y emparejar eso que yo aprendí en la carrera con lo que estoy trabajando actualmente? Y realmente pues se me complicó demasiado. Fue la práctica en donde aprendí y ya después dije, ya entiendo, lo que yo veía en la carrera que es esto, pero fue hasta la práctica. Entonces, lo que ahora me ha gustado de estudiar Derecho y más en el Centro Carbonell es que, como decía el director Carbonell, que a partir de la reforma de 2011, respecto a derechos humanos, cambiaron muchos paradigmas en cuestión de cómo ver el derecho, ¿no? Que ya no tenemos que pensar que tenemos que ser esos abogados que leen machotes, que leen muchos libros y que todo es muy cuadrado y que todo tiene que ser tal cual como lo dicen, sino que ya debemos de innovar, debemos de tener creatividad y debemos de aprender que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Entonces, por ejemplo, nosotros el día viernes llevamos a cabo un taller de habilidades en donde hablábamos de cuáles son las soft skills, acerca de qué es lo que yo puedo mejorar, qué es lo que debo mejorar para aprender también a trabajar en equipo, qué es lo que me falta,
y cómo podría pues desarrollarme ya en un ámbito laboral de la mejor manera, ¿no? Eso es lo que más me ha agradado y lo que estoy aprendiendo también a cambiar de mí y de la manera en la que yo trabajaba anteriormente. Me encanta todo esto que están diciendo porque justo, o sea, por ejemplo, a mí también me gusta mucho esta técnica como de estudiar casos. O sea, yo estudié en el 2011 la carrera, entonces, o sea, como que no era tan dado, pero por ejemplo, ahora que he tenido la oportunidad de estudiar acá en Kings, como que pues todo es por casos, casos, casos. O sea, mi mente ya funciona con casos de que llevo como, no sé, ya casi un año como solo leyendo casos, ¿no? Y, o sea, creo que es como algo muy, o sea, que nos ayuda a ver más allá, porque justo como dice Regina, siento que a veces, o sea, estamos estudiando y no sé, leemos la ley o el código o lo que sea y es de, ok, 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 o sea, si A, entonces B. Pero no te imaginas que cuando ya estás enfrente de alguien empieza, si A, F, J, Y, W, y luego se me ocurrió 5 números romanos, ¿y tú qué? O sea, entonces este ejercicio como de ir más allá me gusta mucho. Y también esto de los soft skills que mencionaba Larisa, me acordé que el otro día que hablé con Raúl Castel justo para una entrevista, hablábamos mucho de esto, o sea, que cuáles eran como o sea, que qué más, ¿no? Estaba en el kit del abogado, de la abogada. Entonces me gusta mucho eso porque era justo cómo comunicarte mejor, cómo hacer networking, cómo pues te presentas en el día a día, ¿no? En este mundo digital. Entonces, bueno, oigan, ya para ir cerrando un poco, me gustaría preguntarles a ustedes, o sea, ¿en dónde se ven? Me gusta que la gente escuche, o sea, qué piensan las estudiantes de Derecho sobre, o sea, el lugar en el que les gustaría estar, en dónde se ven el día de mañana o qué les inspira, qué nos pueden decir al respecto. Adriana, ¿por qué no nos cuentas un poco? Bueno, puedo decir que quizás en un par de años me veo trabajando en otro país, pero para eso falta muchísimo. Entonces, antes de 2 todo años. esto, 2 años, antes de todo esto, me gustaría juntarme con otras amigas que también van a ser futuras licenciadas en Derecho y poner un despacho y también tener nuestra propia firma, ya sea que nos vamos a estar especializando en diferentes áreas, pero que sea puramente de mujeres abogadas. Eso es como que algo que me gustaría, ¿no? También, bueno, actualmente yo estoy trabajando y estoy trabajando en un área administrativa, donde vemos puramente el derecho administrativo, que es algo que me gusta mucho, pero también lo apuesto en trabajar en un tribunal, que es algo que también me llama muchísimo la atención, estar dentro de, ver toda esa parte de lo que hay del Poder Judicial, se me hace un área muy, muy interesante, muy, muy difícil, muy bonita, pero sí, así es como me veo en un par de años. Listo, me encanta y seguramente lo vas a lograr, estoy segura. Larisa, ¿qué nos puedes decir? Por ejemplo, aunando un poco a lo que comenta Adriana, respecto a la firma, es muy chistoso porque efectivamente a veces vas conociendo a personas, en este caso mujeres, que te inspiran y que sabes toda la lucha que tienen, ¿no? O los temas que les agrada. Y pues de ahí ya vas como diciendo, perfilándote y diciendo, a cierta amiga le gusta el tema de derecho familiar, a cierta amiga le gusta el tema de derecho penal. Entonces, pues por ahí vamos, también un proyecto que tenemos en conjunto como amigas y futuras abogadas. Y también, por ejemplo, a mí, como les digo, me gusta mucho el tema de derechos humanos. Entonces, sí me veo en algún momento trabajando ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿por qué no? Un sueño medio ambicioso, pero me veo ahí. En cuestiones personales también me gusta mucho el tema de, no sé si sea bueno decirlo, pero lo voy a decir, el tema de política. Entonces, espero que en algún momento pueda consolidar esos proyectos que traigo ya desde hace mucho tiempo. La verdad es que he tratado de desarrollarme en ese ámbito y les puedo decir que vamos bien y que en algún momento espero estar participando desde ese ámbito. Listo, seguramente que sí. Me encantan los planes ambiciosos y yo creo que no todas las personas se atreven como primero a imaginárselo y menos a externarlo y mucho menos a aventarse a dar el primer paso. Así es que yo estoy segura que sí, o sea, estás cada vez más cerca. Me encantan los planes ambiciosos, me da mucho gusto cuando las personas los dicen y están con toda seguridad de que van por ahí y van por ello, así es que me encanta eso. Y Regina, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, yo sí me veo en una firma justamente con un tema que no puedo soltar, que es el tema de las causas justas y que tienen que ver con género y que tienen que ver con mujeres específicamente. Sí veo una firma que se vuelva, que se consolide y que sea conocida justamente por defender a mujeres, sobre todo en situación de violencias o de en situación de vulnerabilidad. Es decir, sí, este lado social me llama mucho desde siempre y lo hago, entonces nada más es como formalizarlo a través de una firma justamente. Por supuesto, ahora he empezado a creer que podría aspirar a ser jueza en materia familiar y por supuesto en el ámbito en el que me he desempeñado, que ha sido el tema de la seguridad pública y de la prevención, que creo que en nuestro país en este momento estamos un poquito en crisis y dando pasos hacia atrás. Sí me veo otra vez en las instituciones de seguridad pública en donde he estado, volviendo a cimentar lo que se ha derribado. Así que sí me veo en un futuro muy cercano haciéndolo. Y bueno, para cerrar, sí quisiera, Quetzalí, decirte que justamente en el tema de prevención social, hablamos los que nos dedicamos al tema de líderes sociales y de que los jóvenes y que los niños deben de tener héroes y heroínas de carne y hueso y reales. Y yo sí creo que tú eres una líder de opinión, una líder social y que de verdad inspiras. O sea, cuando te lo escribí, o sea, como mi maestra, a mí me inspiraste, tan es así que ya te estamos copiando la idea de tener un podcast, cada quien en el tema que le interese. En mi caso es este de salud mental. De verdad, nació de ti la inspiración de la asesoría que nos diste. Y bueno, en verdad, o sea, creo que por ahí va, en que hagamos estas redes importantes a nivel internacional y en que podamos romper esas brechas existentes de género, pero también romper desigualdades. Entonces, me veo así, me veo siguiendo este camino que ya arranqué, pero ahora con un poquito de más seguridad por el conocimiento que te da la carrera, justamente. Listo, me encanta esto y muchísimas gracias por lo que me dices a mí, o sea, personalmente, ¿eh? Y también coincido totalmente con eso. Justo creo que, no sé, como que hace un año yo estaba en una etapa así toda derrotada de mi vida y a mí lo que me encanta de esas etapas es que siempre como que ya no hay de otra, ¿sabes? O sea, o te levantas o te levantas y me encanta porque como que yo digo, wow, o sea, qué bueno que me pasó aquella cosa, porque de ahí yo decía, ¿qué voy a hacer? O que yo, pues un podcast, pues bueno, a ver qué puede pasar, ¿no? Entonces, o sea, cómo se van abriendo puertas y cómo se van abriendo nexos con otras personas, es algo que me fascina, porque, por ejemplo, te estoy escuchando a ti decir eso y me viene a la mente como, ah, sí, mi amiga fulana tiene este proyecto, las voy a presentar y como que, por ejemplo, a mí eso es algo que me gusta mucho hacer, ¿no? Como que veo que hay potencial aquí de algo y digo, ah, te voy a contactar con ella, no sé qué, no sé qué. Entonces digo esto porque creo que es una buena invitación para quien está escuchando, o sea, o por ejemplo, ¿no? Adriana y Larisa dicen, no, tenemos un proyecto de que vamos a hacer como un despacho. Y yo digo, ah, alguien más está pensando en eso, ¿por qué no las presento? A lo mejor no se unen, pero pueden ver otra colaboración, ¿no? O sea, siento que entre todas las personas vamos uniendo como puntitos, ¿no? Y se van haciendo redes muy grandes y eso es lo que a mí me apasiona mucho y me mueve mucho de este tipo de proyectos, como el podcast, por ejemplo, y que por cierto, Adriana y Larisa tienen también sus podcasts, Regina está a punto también de lanzar uno, vamos a dejar acá en la descripción del episodio las ligas y los nombres para que las puedan encontrar. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles por haber estado acá en este espacio, en el Derecho Podcast. Me ha encantado muchísimo ser su maestra. Yo creo que son personas súper dedicadas. Me encanta como la forma en la cual piensan, cómo ven y sueñan y tienen estas metas muy ambiciosas que dice Larisa, pero nada es tan ambicioso. O sea, siempre con constancia todo llega. Así es que bueno, nuevamente gracias. Cuídense mucho y nos estamos escuchando próximamente acá en Al Derecho Podcast. Bye.